Buenos días, hermanos. Qué bendición podernos reunir nuevamente. Y no crean que me equivoqué. Tengo la careta puesta con toda la intención. La idea es hacer un llamado vehemente a cada uno de nosotros, hermanos, para que usemos las medidas de seguridad, de protección que el gobierno nos está pidiendo. Aquí donde estoy lejos de cada uno de los hermanos. No hay problema si me la quito. Pero hermanos, si usted sale a la pulpería de la esquina, donde el chino o a la panadería, a donde vaya, aunque sea muy cerca, póngase su protección. No solo por usted mismo, sino por los que están en su casa. En su casa hay niños, hay adultos mayores, está su esposa, su esposo, sus hijos, sus familiares, la gente que usted ama. Hágalo, úselos. La Biblia nos llama a ser ejemplo para los demás. Como cristianos, como individuos, como ciudadanos de este país, debemos acatar las reglas, las normas que el gobierno ha dictado. Recuerde que nuestros gobernantes han sido puestos por Dios. Según Daniel 2:21, Dios quita reyes y pone reyes. El gobierno de nuestro país, los que están en puestos de eminencia, los elegimos por votación, sí, pero fue Dios quien los puso. No critiquemos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus actividades. El Señor nos llama a orar por nuestros gobernantes, por esos que están en eminencia, presidente, diputados, directivos de las instituciones gubernamentales, de todas las instituciones del gobierno. Oremos por ellos, porque sobre ellos hay una carga pesada, para que el Señor los ilumine, para que el Señor los lleve por el camino correcto. Dependerá de ellos lo que hagan, tendrán que dar cuentas al Señor, sí, pero nosotros también tendremos que dar cuentas si oramos o no oramos por nuestros gobernantes. Incluyo en esos gobernantes a nuestro hermano pastor. Hermanos, necesitamos que oremos por él, la carga sobre él es fuerte, él está al frente de esta congregación y yo, conociendo cómo es él, siente sobre su espalda una carga inmensa, para que el Señor entonces lo fortalezca, le dé sabiduría, lo lleve por el rumbo que el Señor quiere, para que el Señor le dé la palabra que él tiene que predicar. Él es el mensajero de Dios para nosotros. Téngalo al hermano pastor, téngalo en oración todos los días, para que el Señor lo siga guiando. Dicho esto, vamos a continuar ya con lo que es el culto en sí. Y voy a tener una palabra de oración y vamos a poner en manos del Señor esta reunión. Amado Padre Celestial, gracias te damos, te alabamos, te bendecimos. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, el único y verdadero. Por eso te adoramos, por eso nos postramos ante ti. Nos pedimos que perdones todas nuestras faltas, Señor. Reconocemos que constantemente nos alejamos de ti y pedimos que tú, oh Dios, nos limpies de nuestro pecado, para que podamos estar en contacto contigo, Señor, para que podamos ser llenos y guiados por tu Espíritu Santo. Bendice, oh Dios, a cada hermano, desde el más pequeñito hasta el mayor, a cada uno, Señor. Provéeles lo que necesitan, oh Señor. Guárdalos de esta enfermedad que nos está afectando en gran manera a nuestro país. Que tu mano sea sobre nosotros, Señor. Sin embargo, entendemos que tu voluntad es agradable, es perfecta y lo que estamos viviendo ya tú lo tenías planeado. No es que se te ocurrió de último instante, porque tú, oh Dios, eres sabio eterno. Desde la eternidad tú has decidido lo que ha de suceder aquí en la tierra y ya has decidido lo que va a suceder a futuro para nosotros. Por eso confiamos en ti, porque tú eres el Dios poderoso. Bendice, Señor, la palabra que tenemos para hoy.
Bendice los cantos que tenemos para hoy, que sean para tu honra, para tu gloria, para el crecimiento de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Voy a pedirles que busquen el libro de Salmos en el capítulo 73. Vaya, busque su Biblia y abra el libro de Salmos en capítulo 73. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. La honra y la gloria sean para nuestro Señor. Que Él bendiga su palabra. Realmente debemos acercarnos al Señor. Ese es tiempo. Estamos en tiempos de dificultad. Aprovechemos este tiempo para buscar al Señor, para doblar nuestras rodillas delante de Él, para implorar su misericordia, para compartir su palabra y su salvación. El Señor nos invita a que lo busquemos. Ahora vamos a quedar en manos del grupo de alabanza y vamos a cantarle al Señor. Usted ahí en su casa, alábelo con gusto, disfrútelo, alce sus manos, palmee, dance si quiere para el Señor. Y el Señor se gozará en su alabanza. Buenos días, hermanos. Qué bendición. Gracias, hermano Alberto. Yo quisiera recalcar dos versículos preciosos de ese salmo que nos leyó el hermano y que leímos junto con él. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Ahí podemos ver dos escenarios. Uno es mi carne. Dice que mi corazón y mi carne desfallecen. Esa es nuestra realidad, hermanos.
y eso es lo que vivimos cada día. Pero está el otro escenario, que es del que nosotros podemos confiar y el que podemos agarrarnos. Dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y para siempre, y en cada momento, en cada minuto de nuestra vida, podemos tomarnos de esa roca fuerte que es del Señor. Gloria a Dios. Hermano, le invito a que hoy alabemos al Señor, que levantemos el nombre del Señor. Le invito a que lo haga con nosotros, no simplemente que lo esté viendo, que lo esté contemplando, recibiendo la bendición, no, sino que usted se una con nosotros y que cante con nosotros y que también podamos reflexionar en las letras de las canciones. Esta primera canción que vamos a cantar juntos hace la pregunta primero: ¿quién al pecado ha vencido? Estamos declarando que el Señor nos ha hecho libres y que Él ha vencido el pecado, que ha vencido la condenación, la esclavitud de nuestras vidas, y por eso somos libres, por eso lo podemos alabar. Esa sublime gracia también, como dice el Salmo, es la que está sobre nosotros. La justicia de Dios ha sido sobre nosotros, pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios ahora está sobre nosotros. Hermano, esa es una gran razón, una gran motivación para alabar al Señor hoy. Gracias, Señor. Le invitamos a alabarlo con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Ha vencido, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén. Sublime gracia es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Quien al pecado ha vencido, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dígalo conmigo hoy. Conmueve al mundo con su estruendo y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime gracia es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, amén. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, amén. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte, dígalo conmigo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Sublime gracia es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Hoy, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Sublime gracia es. Perfecto es tu amor. Dígalo. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Señor Jesús, porque tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario, por lo que hiciste por mí, Señor. Por eso te adoramos. Por eso te entregamos toda nuestra vida, Señor Jesús. Aleluya. Hoy estamos ante el trono de la majestad de Dios. No sé si yo puedo entender eso, pero hoy podemos estar delante de la presencia del Señor. Y eso solo porque Él así lo ha querido. Porque Él lo quiso de esa manera. No por nada que usted y yo hayamos hecho, no por ningún mérito que hayamos ganado, sino por los méritos de Cristo. Hoy podemos estar ante el trono celestial de Dios, del Creador de los cielos y la tierra, del que tiene pleno control de absolutamente todo, el Señor de todo. Hoy estamos delante de Él. Hoy podemos decirle: gracias, Señor. Gracias, Jesús, por el privilegio de estar delante de ti. Porque hoy puedo hablarte y no hay ninguna barrera para conversar contigo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoro, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. Nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo en
encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Mi vida está escondida en el Señor. Gracias, Jesús. Vamos a decirlo juntos hoy. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Aleluya. Ese sacerdote, ese rey que es por siempre y para siempre, ese hoy está delante de nosotros ante el Padre Celestial. Y hoy tenemos el privilegio de estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy usted puede adorar al Señor, decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy usted y yo tenemos el privilegio que podemos abrir nuestro corazón, que podemos decir todo lo que hay en nuestro corazón, y el Señor nos está escuchando. Él se ha inclinado a nosotros. Él se ha acercado a nosotros hoy. Oh, aleluya. Y a muchos de los que están hoy viendo esto, viendo este servicio al Señor, el Señor está tocando las puertas de su vida, de su corazón, y el Señor lo está llamando. Oh, aleluya, el Señor lo está trayendo en este momento. Y yo le invito a que usted diga: sí, Señor. Sí, Señor, yo te necesito. Sí, Señor, yo soy pecador y por mis propios medios no puedo llegar al Padre, pero necesito a Jesús. Necesito lo que hiciste en la cruz del Calvario para mi vida. Y quiero que seas el Señor de mis pensamientos, de mi corazón, de mi vida, de mis pasos, de las decisiones que tome de ahora en adelante. Oh Jesús, sé tú el Rey, sé tú el Señor. Usted puede decirle eso hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo oro, Señor, por todos los que están ahora viendo esta transmisión, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la obra preciosa que estás haciendo en sus hogares, en sus vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú seas proveedor para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, que todo momento difícil, Señor, que están pasando, te pido que tú los fortalezcas, que tú afirmes los pasos, Señor, de las personas. En el nombre de Cristo Jesús, y los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Así como estamos, como lo hacemos cada domingo, ore por sus niños, sus niñas, sus adolescentes. Yo creo que este es un momento muy importante. A nosotros como adultos, como los que nos ha correspondido guiar a nuestros hijos, hijas y a los niños y niñas, nos corresponde orar por ellos. Hágalo con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por estos niños, por estas niñas, por estos adolescentes, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos una bendición especial, Señor, para cada uno de ellos. Oh, Padre, y te damos tantas gracias por cada uno. Padre, te pedimos que tú seas dirigiéndoles, guardando cada cosa que ellos hacen, Señor, bendiciendo la obra de sus manos. En el nombre de Jesús, guárdalos, Señor, guárdalos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora para todos ellos, para nosotros también, los dejamos con nuestra cápsula infantil. Mi pequeñita voz fuerte sonará, te adorará, yo te canto. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy sumamente feliz de estar aquí, pero antes, como es costumbre, les tengo que recordar que el jueves a las 4 nos vamos a reunir. ¿Está bien? Yo espero poderlos ver ahí. Bueno, quiero comenzar con el título de esta lección. Quiero decirles primero que es un poquito complicado de entender, entonces yo quiero que ustedes me pongan mucha atención, ¿ok? Esta lección se llama Señales del fin del mundo. Está en Marcos 13 y les voy a leer. Cuando salía Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: «Mirad, maestro, qué piedras, qué edificios». ¿Ves todos estos grandiosos edificios?, contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse?» «Tengan cuidado de que nadie los engañe», comenzó a Jesús a advertirles. «Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, porque no será todavía el fin». Entonces, ¿cuándo será el fin del mundo? No sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que estar preparados, porque puede ser en cualquier momento, puede ser mañana o en la noche, a la hora siguiente. Tenemos que estar preparados. La Biblia también dice que no sabremos el día ni la hora de cuando Jesús venga. Entonces nos queda estar preparados y estar bien con Jesús y con Dios. Está bien, chiquillos, los quiero mucho, espero verlos pronto. ¡Hasta luego! Gracias, hermanos de la alabanza que nos llevaron a cantar estos hermosos cantos al Señor, a alabarlo a Él. Y gracias a Catalina también por su cápsula infantil. Sabemos que el Señor está usando esos dones, esas habilidades para
llevar su palabra a los más pequeños. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, y ahí donde usted está, disponga las ofrendas para el Señor, los diezmos, las primicias, las promesas para el equipo de audio y video que se está comprando la iglesia, que podamos llegar a tener esos equipos para empezar a tener los cultos en vivo, en directo, cuando el Señor así lo requiera. En estos momentos es un poco imposible. En la zona aquí de Montes de Oca estamos en alerta naranja y es poco probable que a corto tiempo vamos a poder hacer reuniones, pero confiamos en el Señor de que vamos a hacer las reuniones muy pronto. Nos podremos volver a encontrar para alabar al Señor aquí en este edificio. Les recuerdo el Simpe Móvil, sistema para que usted haga sus depósitos. También en la cuenta del Banco Nacional, ahí van a salir las informaciones en la pantalla para que usted haga sus depósitos. Y les recuerdo, indique específicamente para qué es cada depósito, a qué se refiere, si es diezmo, si es ofrenda, si es primicias o si es compra de equipo de audio y video. Si usted tiene alguna primicia, alguna ofrenda y no puede llevar al banco o no tiene cómo acceder a estas plataformas, estamos a su disposición, tanto el hermano Maynor Ortiz como mi persona, a ir a recoger esas ofrendas y hacer los depósitos por usted en el banco. Si tiene primicias, podemos ir a recogerlos o pueden llevarlo a nuestras casas también. Cualquier cosa nos llaman y les damos la dirección. No se quede sin ofrendar, no se quede sin bendecir y no se quede sin la bendición del Señor por estas ofrendas. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor bendiga todas estas ofrendas y estas primicias. Amado Padre Celestial, sabemos que tú eres el proveedor nuestro, que tú eres el que nos das lo que tenemos, que nada de lo que tenemos es nuestro, Señor, todo es tuyo y tú nos lo das para que lo administremos de la mejor manera. Por eso, Señor, pedimos que bendigas las ofrendas que estamos disponiendo para darte, Señor, para que sean para tu honra y para tu gloria. Que no demos por obligación, que no demos para que nos vean, que demos porque estamos agradecidos contigo, porque queremos cumplir, Señor, tu palabra, porque queremos buscar tu rostro. Señor, que esos dineros que se van a recoger sean para el crecimiento de tu obra y que tú, oh Dios, nos dictes cómo hemos de administrarlos, en qué se han de invertir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Ahora vamos a quedar en manos de nuestro hermano pastor. Como dice en Apocalipsis a las iglesias, al ángel de la iglesia, es el mensajero, es el que trae la palabra de Dios para nosotros. Así que damos gracias al Señor por nuestro hermano pastor y quedamos en sus manos. Sublime gracia es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hoy, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Sublime gracia es, perfecto es tu amor. Dígalo. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hola, amada congregación.
congregación, amada iglesia, pueblo de Dios, amigo que nos observa en este momento, que nos escucha por estos medios, rogamos que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre tu vida. Gracias, iglesia, por perseverar y por seguir adelante. Hoy continuamos con el Evangelio de Marcos. Hemos ido versículo por versículo, capítulo por capítulo, y ya llevamos 7 meses, vamos a cumplir de estar este año, y el año pasado duramos 9 meses. Entonces, posiblemente vamos a durar alrededor de los 2 años estudiando Marcos versículo por versículo. Y es interesante, hermanos, cómo Dios, al acercársenos o tener este acercamiento al Evangelio, va abriendo nuestros ojos del entendimiento, nuestros ojos del corazón, del espíritu, y podemos comenzar a comprender y a visualizar cómo trabaja Dios. Hoy, al iniciar el capítulo 13, hermanos, quiero pedirles por favor que me sigan con paciencia, que tomen nota si es posible. Le va a ayudar muchísimo porque el pasaje es un poquito complicado de acomodar, pero con la ayuda del Espíritu Santo sé que esto va a llegar a cada uno y vamos a ser edificados. Así que vamos a orar una vez más y vamos a pedir que sea el Espíritu de Dios iluminando nuestras vidas. Señor, hoy nos acercamos a ti, Señor, para exponer nuestro corazón ante ti, porque podemos engañar a los hombres, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero ante ti estamos desnudos. Señor, escudriña nuestro corazón, arranca, quita todo lo que impida el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, y rogamos, Señor, que en este día tu Santo Espíritu nos ilumine, nos enseñe, nos redarguya, y que sea la palabra de Dios como una espada penetrando. A algunos nos va a doler más que a otros. A todos vamos a ser edificados, todos vamos a ser fortalecidos, porque eso es lo que hace tu palabra. Y todos vamos a conocer ese Dios omnipotente, omnisciente, Rey de reyes, Señor de señores. Y todos vamos a adorar a Cristo en este día. Rogamos, Señor, que seas tú usando, Señor, este tiempo y usándome a mí para edificar, para construir. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Marcos capítulo 1 y del 1 al 13 en esta mañana. Amén. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 13, del 1 al versículo 13, del 1 al 13, y del 1 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta semana hemos visto la gracia de Dios, hemos visto la misericordia de Dios y sabemos que Dios está obrando, Dios está ministrando vidas y la palabra de Dios está construyendo el reino de Dios. Y yo sé que, hermanos, en este tiempo, sobre todo en este tiempo, tenemos que ser animados, fortalecidos y levantados en sed, hambre, pasión por Cristo, y aferrarnos a nuestro Dios, aferrarnos a su palabra, porque los días son malos. Con eso en nuestro corazón y nuestra mente debe provocar en nosotros, como nunca antes, mayormente en este tiempo, el aferrarse a Cristo, el aferrarse a la palabra de Dios y el aferrarse al Evangelio de Jesucristo. Bueno, estamos en Marcos 13 y dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, eso es importante porque hay un movimiento. Dijimos que el capítulo 12 todo estuvo en el templo, pero ahora Jesús sale del templo. Le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aleluya.
y se sentó en el monte de los olivos. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Otra vez, hermanos. Sale del templo y aparte, ya no es la multitud, con ellos a solas. Le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad que por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario, dice el verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aleluya. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor, por su palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Lo primero que debo decir, hermanos, es que esta palabra no es acerca de un calendario profético, por decirlo de alguna forma, sino de construir una actitud en el presente. La intención de este pasaje es construir una actitud en el presente a la luz del futuro que viene en camino. O sea, el Señor a través de estas palabras y del capítulo 13 va a permitir que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, levantemos nuestro rostro, observamos el futuro, pero no, hermanos, para que usted y yo se entendamos los tiempos, sino para crear, sobre todo para crear en nosotros, en nuestro corazón, una actitud correcta de cómo enfrentar estos últimos tiempos. El mensaje que encontramos es para ser fiel en estos tiempos. El mensaje que el Señor nos da es para que usted y yo entendamos cómo serle fiel a Dios en estos tiempos. El propósito de Jesús en este capítulo, hermanos, es eminentemente pastoral, completamente pastoral. El propósito de Jesús, hermanos, en el capítulo 13 es un capítulo de advertencias, de consejos, pero sobre todo advertencias. Por favor, observe el verso 5 rápidamente. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Primera advertencia. Segunda advertencia, versículo 9, mirad por vosotros mismos. Versículo 18, orad porque vuestra huida no sea
ni de noche. Hermanos, orad. Versículo 21, no le creáis. Versículo 23, mirad, os he dicho antes. El Señor dando advertencia. Versículo 28, de la higuera aprended. Versículo 33, mirad, velad, orad. Versículo 35, velad. No sabéis cuándo, no sabéis cómo, cuándo, pero nosotros nos toca velar. Y el versículo 37 vuelve a decir, velá. Velá es una insistencia. Es una palabra que se repite por lo menos en 7 ocasiones en este capítulo. Hermanos, velá es decir, o lo que el Señor quiere decir es estar vigilándose a sí mismo. Estar vigilándose a sí mismo en pensamiento, en sentimiento y en acciones. Velá, cuídese, vélese, vigílese usted mismo en su actitud de pensamiento, en sus sentimientos, en su forma, en sus acciones, en lo que hacemos. Tenemos que estar vigilando. Es la insistencia de Jesús en este capítulo. Velá, velá. Es cuidar, es custodiar, es cubrir, velar. Entonces, hermanos, teniendo ya brevemente este panorama, vamos a ir poco a poco introduciéndonos al capítulo. Dice el verso 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¡Wow! Jesús, hermanos, va a salir del templo. Están saliendo de aquel lugar donde estuvo todo el capítulo 12. Y de pronto uno de sus discípulos, hermanos, lo mueve, lo abraza, lo sacude y le dice, Jesús, mira qué piedras, mira qué edificio. El hombre está, hermanos, emocionadísimo. Y es lo que quiere expresar en este pasaje. Este templo, hermanos, para que usted y yo entendamos mejor, fue reconstruido por Herodes el Grande en el primer siglo, en el siglo primero. Esta edificación cubría o era igual a 35 acres de terreno. Wow. Imagínense, hermanos. 35 acres de terreno. Esas eran las medidas totales donde estaba el templo. Josefo, el historiador judío, dice así, hermanos, menciona que en este lugar habían piedras de 60 metros de largo. ¿Se imagina, hermanos? Esa piedra en particular no ha sido encontrada hasta el día de hoy, pero sí se encontró, hermanos, unas piedras de 42 metros de largo. Y se calcula, hermanos, que esa piedra de 42 metros de largo pesa o se estima su peso en más de 1 millón de libras. En más de 1 millón de libras. 45 metros de largo y su peso es de más de 1 millón de libras. Estoy enfatizando esto, hermanos, porque quiero llamar la atención de lo que el discípulo está llamando la atención a Jesús. Mira, Jesús, estas piedras. Mira, Jesús, este edificio. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo movían una piedra hace 2000 años, más de 2000 años atrás? De más de 10,000 libras. Si hoy por hoy cuesta, hermanos, si hoy por hoy con toda la tecnología y con todos los instrumentos, con esas supergrúas que hay, uno se asombra lo cargas que son para mover cosas grandes. Imagínense en el tiempo de Jesús ver esa edificación. ¿Cómo hicieron para moverlo? Hermanos, imagínense el pórtico. Había un lugar que era el pórtico. Ese pórtico tenía un nombre particular para los judíos, le decían el Royal, como le llamaban, hermanos. Estaba constituido o estaba hecho por 3 líneas
líneas de columnas. Había 3 líneas de columnas, 3 filas de columnas. Se calcula que la línea de columnas eran entre 9 columnas o 13 columnas. Todavía no hay un dato certero en eso, pero más o menos eso eran, entre 9 y 13 columnas. Cada columna en ese pasillo que se llamaban el Royal, para abrazar una columna de esas, se ocupaban de 3 hombres extendiendo sus manos y tocando sus dedos para poder envolver esa columna. Ese era el tamaño de cada columna. Hermanos, wow, el santuario, se dice que el santuario tenía la altura de 50 metros. Donde estaba el templo era de 50 metros de altura. ¿Se puede usted imaginar? Se oye impresionante hoy. ¿Cómo cree usted que se veía o se sentía en aquellos tiempos de Cristo Jesús? Eso es lo que el discípulo dice: maestro, mira qué piedras. Maestro, mira qué edificios. Y eso es lo que dice el verso 1. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Versículo 2 tenemos la respuesta de Jesús. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué respuesta, hermanos. Esa es lo que, hermanos, lo que el discípulo dice, pero oiga la respuesta de Cristo. No fue de asombro. La respuesta de Jesús no fue de asombro. La respuesta de Jesús no fue de sorpresa. Él no está impresionado por aquellas piedras. Él no está impresionado por la altura de ese templo. Y más bien le revela algo. Le trae luz. Le trae iluminación de algo específico. Hermanos, que seguramente para ellos, al oír las palabras de Jesús, tuvo que haber un choque en su corazón, tuvo que haber un efecto de dolor, de tristeza en el corazón de los discípulos. Jesús anuncia que no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, hermanos, ya esto lo hemos hablado en el capítulo 12, en el capítulo 11. Hemos estado hablando de Marcos continuamente. Ya esto lo hemos referido a esto varias ocasiones. El templo de Jerusalén era la representación máxima del judaísmo. O sea, hermanos, Jerusalén era lo máximo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. ¿Y qué significa eso? Que si el templo era donde estaba la presencia de Dios, era donde habitaba la gloria de Dios. De manera que cuando Cristo anuncia la destrucción del templo, hermanos, está anunciando, escuche bien, está anunciando la desaparición del judaísmo del primer siglo. Jesús dice: esta religión va a desaparecer. Este culto va a desaparecer de la tierra. El versículo 2 anuncia, hermanos, y lo que nos está anunciando Jesús es el resultado de un pueblo duro de servir y un pueblo duro de corazón. Y el resultado de un pueblo duro de corazón y de servir, hermanos, el resultado, hermanos, de eso es la destrucción que Jesús está profetizando. Ese resultado de la destrucción viene por la corrupción religiosa, viene por la dureza de corazón. Esa destrucción viene por causa de su dureza, de la corrupción que había en ese templo. Eran corruptos los líderes, eran corruptos los sacerdotes, eran corruptos en el hacer del templo. Y eso es lo que Jesús dice: por causa de ese pecado, por causa de esa dureza, por causa de esa indiferencia, porque el templo ya no adoraba a Dios, porque los que están en el templo ya no le servían a Dios, Dios dice:
yo voy a destruir el templo. Wow. Esto es lo que Jesús está anunciando. Cuando el templo termina el judaísmo, no habría lugar, hermanos, y no ha vuelto a haber lugar, y ni va a haber más lugar donde se pueda ofrecer sacrificios a Dios. En el templo se hacían sacrificios por los pecados para recibir perdón. Y había más de una ceremonia, que eso era lo que le daba vida espiritual al pueblo de Dios. Todo esto Jesús está diciendo va a desaparecer. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que este edificio fue destruido y quedó a nivel de suelo, totalmente allanado, sus columnas, las piedras de 42 metros y su 1,000,000 de libras de peso, todo desapareció. Suena sorprendente, pero no debería sorprendernos, porque Jesús anuncia un juicio, y cuando Dios anuncia un juicio, Dios cumple su palabra. Y esto fue lo que pasó. Pero este anuncio de Jesús no es nuevo. No es nuevo, no es la primera vez que Jesús anuncia este juicio contra Israel. Ya Él lo había hecho, ya Él lo había dicho antes. Lo había hecho a través simbolizado días atrás, cuando maldijo la higuera. Hermanos, y al día siguiente esa higuera estaba totalmente seca. La higuera era representativo de la nación de Israel. Jesús anunciaba cómo se iba a secar todo su sistema religioso desde sus raíces y ya no iba a producir. Estaba diciendo, tiene hojas verdes, se ve pomposo por fuera, se ve lindísimo, pero no tiene frutos. Y Jesús maldice esa higuera que es representativo de Israel, y esa higuera se seca desde sus raíces. Wow. Hermanos, también nos da otro anuncio anterior a este, en Marcos 12, cuando los labradores malvados, es una parábola que Jesús enseñó para confrontar a los principales sacerdotes y ancianos por su hipocresía. Dice que el dueño de la viña que era Dios, había enviado, hermanos, obreros para recoger fruto. Por lo menos en 3 ocasiones mandó obreros suyos para recoger fruto de aquella viña. En 3 ocasiones. Y siempre volvían sin fruto. Siempre volvían hacia su Señor sin fruto. Por último, dice la parábola, envió a su hijo pensando que por ser su hijo iban a tener temor, respeto, y que le iban a obedecer. Pero fue todo lo contrario. Cuando se dieron cuenta que era su hijo, quisieron matarlo, porque así decían, ya no pueden, ya no va a haber herederos, ya no vamos a dar cuenta de esto a nadie más. Hermanos, todas esas ilustraciones del pasado eran refiriéndose a Israel. Por lo tanto, esta profecía de Jesús en el versículo 2 no es nueva. Por favor, sígame. Yo quiero que usted ponga atención y les repito, tome notas hoy, porque este pasaje ha sido muy mal enseñado en la historia evangélica por no hacer las divisiones correspondientes. Lo que Jesús anuncia aquí es la destrucción del templo. ¿Me están siguiendo? Lo que Jesús está anunciando aquí es la destrucción del templo. Y como ya les dije anteriormente, esto ya sucedió. Entonces, hermanos, del versículo 14 al 23, los versículos 14 al 23 anuncian cómo el templo y la religión o el culto judío en Jerusalén iban a ser destruidos. Hoy no hemos leído estos pasajes.
Los versículos 14 al 23, hermanos, no hablan, no predicen la venida del Señor, como muchos mal han interpretado en los años atrás. Los versículos 24 al 27 hablan de la segunda venida del Señor y nos va a dar señales y nos va a decir, y pronto lo veremos. Los versículos 9 al 13 nos dicen que básicamente los creyentes vamos a sufrir persecución. A ver si me logro explicar. Nos está diciendo los versículos 9 al 13 lo que la iglesia va a padecer antes de la destrucción del templo, en la destrucción del templo y en la segunda venida de Cristo. La iglesia va a padecer persecución. Señalan, hermanos, 14 al 23, señalan lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Los versículos 14 al 23 señalan lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. El general Tito recibió la orden del emperador Esparciano de llevar a cabo tal destrucción. Lo que estaba sucediendo en la historia, los celotes se habían levantado en contra del imperio debido a que no querían pagar impuestos a Roma, pues consideraban que eran altísimos. Entonces hubo una revuelta entre los celotes y en contra del imperio de Roma, y Roma responde. Pues la nación entera judía se levantaba en armas, y en algún momento pareciera que los judíos estaban tomando fuerza. Y cuando el imperio romano vio eso, hermanos, en el año 70, en presencia, el represalia del imperio, entonces, hermanos, se le ordena a Tito a quemar el templo y luego su total destrucción. Si miramos acá, este es el cumplimiento del juicio ya pronunciado y profetizado por Cristo Jesús. Vamos a seguir poco a poco. Y yo sé que conforme avancemos, usted va a recibir luz de lo que estamos hablando. Véase lo que dice el verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y escuche, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaban aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Hermanos, ya no está con las multitudes, salió del templo, y Jesús, al salir del templo, se despide de él. Nunca más va a volver a ese templo. No va a volver a ese templo. Ahora está en privado y va a continuar en privado de aquí en adelante con sus discípulos. Los discípulos le hacen una pregunta: dinos, ¿cómo serán estas cosas? Hermanos, en ese momento la pregunta de los discípulos no es ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Los discípulos no están preguntando por el fin del mundo. Ellos no tenían la expectativa que nosotros tenemos del fin de la era o del fin del mundo, como usted le quiera decir o llamar. Ellos no estaban pensando en ello. Para ellos, el próximo evento a ocurrir es la llegada del Mesías. Es la instauración del reino del Mesías. La pregunta es, lo que los discípulos están preguntando ¿es ahora el reino del Mesías? Qué tremendo, hermanos. Porque ellos están esperando un Mesías. Y de esto ya hablamos anteriormente. Y gritaban: Hosana al Hijo de David. Porque ellos esperaban un libertador y esperaban una implementación de un gobierno sobre aquellos que lo oprimían. Y supuestamente ellos iban a ser levantados sobre nación, sobre todas las naciones. Eso es lo que ellos están preguntando.
La pregunta ¿es ahora el reino del Mesías? ¿Es en este tiempo que se va a cumplir el reino del Mesías? Es tan así para ellos que en Hechos, cuando Cristo está a punto de ir al cielo, de ser levantado al cielo, ellos preguntan la misma pregunta. En Hechos 1:6, para que tome nota. Es la misma pregunta. Ellos están preguntando, ¿es ahora? Ellos preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, y la respuesta de Jesús aparece en Hechos 1:7. A vosotros no les es dado saber los tiempos. No nos toca a nosotros saber los tiempos. ¿Me están siguiendo, iglesia? Ellos tienen una pregunta, y la pregunta es porque tienen una inquietud en su corazón. La inquietud en su corazón es: ¿cuándo va a ser implementado, traído, desciende a la tierra el reino de Dios, el reino del Mesías? Vean lo que dice el verso 5, por favor. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Comienza a decirles: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Hermanos, el espíritu del engaño es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el poder del engaño. El poder del engaño, hermano, ha actuado desde el Edén, desde el mismo origen del hombre, engañando a la raza humana. Y Jesús, al comenzar a explicar lo que Él está diciendo en sus palabras, su primera advertencia es: por favor, no se dejen engañar. Que el engaño no venga a su vida y que lo tome por desapercibido. Y que usted no pueda decir: yo no sabía, yo no entendía, porque Jesús está anunciando: no os dejen engañar. El espíritu engañador opera, hermanos, desde el Edén hasta el tiempo. ¿Y sabe cuándo es que opera más el espíritu de engaño? ¿Sabe cuándo es que opera más el espíritu del anticristo? En tiempo de dificultad, en tiempo de debilidad y en tiempo de crisis. Lo que Cristo va a anunciar es precisamente eso: que vienen tiempos de crisis, tiempos de dificultades, y que en esos tiempos el poder del engaño, el espíritu de engaño, va a obrar sobremanera. Por eso comienza con esta advertencia. Él advierte: no se dejen engañar. Versículo 6 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y otra vez vuelve a dar la advertencia del engaño. Wow, vendrán en su nombre, pero son espíritus engañadores. Vienen en el nombre de Jesús, se visten igual que Jesús y hablarán hasta parecido a Jesús, pero son espíritus engañadores. Hermanos, y este pasaje, hermanos, se encuentra en el pasaje paralelo de Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán, o sea, que ellos harán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Hermanos, harán milagros, harán cosas sobrenaturales, extraordinarias. Y el propósito de todos esos milagros y esas cosas extraordinarias es para engañar, si fuere posible, hasta la misma iglesia de Cristo. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Podemos escuchar a Jesús a voz de cuello diciendo: tengan cuidado? Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué bello es el Señor. Hermanos, ellos van a decir: yo soy el Cristo. ¿Sabe? Ya hablamos de esto también. Ya ustedes saben lo que está diciendo aquí. Están diciendo: no, yo soy el ungido.
yo soy el Mesías. Ofrecerán soluciones a los problemas del mundo, porque eso es lo que hacen los Mesías, traen soluciones. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que los ungidos, los profetas vendrán envueltos con prodigios y engaños. Prodigios y engaños. ¿Qué debemos entender, iglesia? ¿Qué es lo que usted y yo debemos entender en este pasaje? La gente asume que todo lo sobrenatural viene de Dios. Que porque es un milagro, porque es una maravilla, eso es de Dios. Déjeme decirle que Jesús dijo que no necesariamente eso es cierto. Los falsos maestros, la señal de los falsos maestros son los prodigios, son las señales. En este tiempo, hermanos, hay gente dentro de la iglesia diciendo, allá está el Espíritu Santo, para allá me voy. Allá cae escarcha, allá cae aceite, allá hay plata. Y la gente va detrás de soluciones y de cosas mágicas. Pero Jesús ya lo advirtió. Esas son señales de espíritu de engaños. No necesariamente un milagro quiere decir que Dios está allí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Un milagro puede decir más bien, cuidado, hay engaño allí. ¿Y cómo discierne usted? ¿Cómo discierno yo? ¿Cómo discierne la iglesia el espíritu de engaño? Solo hay una forma, hermanos. Si no hay Biblia, si no hay evangelio, si no se oye la voz de Jesús, hermanos, aunque los muertos se levanten, salga corriendo de ese lugar. No es la primera vez que digo esto. Quizás sea la primera vez que lo digo por televisión y usted me está escuchando. La palabra de Dios es lo único que no es negociable en esta tierra, hermanos. Tenemos que serles fiel a la palabra de Dios. Un falso maestro predica, hermanos, y hasta son buenos predicadores, pero no predica la Biblia ni el evangelio. Es muy duro predicar el evangelio, hermano, porque el evangelio señala el pecado. El evangelio señala nuestras debilidades. El evangelio señala nuestros fracasos. El evangelio le dice al hombre, tú estás perdido y no hay esperanza. Y eso no lo hablan los falsos profetas. Los falsos maestros dicen, Dios te ama, Dios quiere bendecirte. Ese pecadito chiquitito, Dios lo pasa por encima, no lo toma en cuenta. Eso es lo que te dicen los falsos maestros, eso es lo que te dicen los falsos profetas. Y después que te dicen eso, posiblemente tengan milagros y tengan señales. Y usted dice, ay, tan malo que soy, Dios me ama. No se deje engañar. Dios no puede amar al pecado. Dios no puede amar al pecador. El amor de Dios viene a la tierra por su Hijo. Jesús es el amor de Dios. El amor que entrega su vida y recibe el castigo de nuestro pecado y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tomo tiempo para respirar, pero tomo tiempo para que usted pueda digerir estas palabras. Hermanos, en este púlpito, una y otra vez, y el tiempo que Dios me tenga aquí, será para decirles que el evangelio es lo que salva, el evangelio es lo que perdona, y el evangelio es lo que da vida eterna, y que el evangelio es Cristo Jesús. Verso 7 dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hermanos, escuche esa última palabra, pero aún no es el fin. Aleluya.
Hermanos, esta palabra es dura y es una palabra que debe despertar nuestro corazón y nuestro espíritu. Es como lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, es como la antesala. Todavía no, pero ya casi. Todavía queda algo más que esperar. ¿Y qué está diciendo el 7? Guerras, rumores de guerra. No os turbéis. Wow, hermanos. Porque es necesario que todo esto suceda. Esto que tú vas a ver, esto que va a pasar en la tierra, esto que estamos padeciendo en este tiempo, esta pandemia, hermanos, no es un accidente, no es el diablo ni siquiera. Esto que va a suceder y esto que estamos viviendo es parte de la agenda de Dios en el mundo. Es parte del plan de Dios para la tierra y para toda la humanidad. La agenda de Dios. Usted quiere ver a Dios. Usted quiere reconocer a Dios en estos tiempos. El Señor dice: levanta tu rostro, mira los tiempos. Esto es lo que yo estoy haciendo. Esto es lo que está pasando y esto es lo que viene a la tierra. 7 y 8 lo leo juntos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aleluya, aún no es el fin. Hermanos, verso 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores es esto. La frase, hermano, comienza con dolores y hace referencia a labores o a dolor de parto. Esta frase de dolores, hermanos, es una frase profética del Antiguo Testamento y hace referencia a dolores de parto. La mujer que está en labores, que está a punto, hermanos, de dar a luz un hijo, comienza con pequeñas contracciones y se comienza a sentir incómoda. Y se comienza a sentir incómoda. Y ya no sabe si estar sentado, si estar parado, no sabe si caminar o no. Es incomodidad. Pero todavía no es la hora de dar a luz. Aleluya, gloria al Señor. ¿Me están siguiendo, iglesia? ¿Qué dice el Señor aquí, hermanos? ¿Qué dice el Señor aquí? Verso 8. Luego estas frecuencia de dolores aumentan en intensidad, aumentan en dolor. Y esto es lo que va a pasar en la tierra. Va a haber un aumento de frecuencia, un aumento de intensidad. Y esto es lo único que dice que no es el fin, es el principio de dolores. Jesús dice, es el comienzo de dolores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos cuando sabemos todo esto que viene? Necesito hacer 3 cosas. Lo que dice el verso 6. Nadie os engañe. Verso 7. No os alarméis. Verso 9. ¿Qué dice? Está alerta. Cuídense ustedes mismos. Tengan cuidado. Y nos da 3 señales. 3 señales de los falsos tiempos. Falsos maestros. Desastres naturales. Y lo último que él habla es de persecución. Versículo 9. Ya casi voy cerrando, hermanos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Hermanos, usted está leyendo su palabra. Es interesante este pasaje, hermanos.
Habrá persecución, hermanos. ¿Y por qué tiene que haber persecución? Porque a través de la persecución la iglesia da testimonio. Hermano, eso fue lo que le pasó a Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses. Él escribe porque está en la cárcel de Roma, está en prisión, está con cadenas, y dice que él usa las cadenas que Dios usó, la cárcel, para darle testimonio a los pretorianos, o sea, la guardia de Roma que estaba allí. La cárcel, las cadenas fueron usadas para dar testimonio. En Hechos capítulo 8, recordamos cómo la iglesia es esparcida por la tierra a causa de persecución. Hermanos, y ellos salieron de Jerusalén a Judea y a Samaria y al resto de la tierra, y porque estaban huyendo, porque sus vidas estaban en peligro, y donde ellos pasaban, ellos daban testimonio. Esa es la forma en que Dios ha usado en la historia y sigue usando en este tiempo. Hay persecución. El Centro de Estudio del Cristianismo en Massachusetts publicó hace poco, hermanos, un artículo donde ellos dicen que hay más de 100,000 cristianos que pierden su vida por su fe cristiana al año. Más de 100,000 cristianos mueren al año por dar testimonio de Cristo Jesús. La BBC de Londres, o en Londres, que no tiene nada a favor de nuestra fe cristiana, hermanos, queriendo desacreditar las estadísticas que ellos escribieron, dicen que no es cierto, que son como 10,000. Imagínense. Ok, BBC, ustedes tienen razón, no son 100,000, son 10,000 al año. Eso, hermanos, es 1 por hora. Eso significa que 27.7 cristianos por día son masacrados por su fe. En este tiempo, hermanos, dígame, ¿cuál es el grupo en el mundo que tiene una persecución como esa? En donde matan 27 personas por día por declarar su fe. ¿Cuál grupo? ¿Cuál etnia? Sino la fe de Cristo, la fe de Jesús sufre persecución. Hermanos, dígame cuál grupo del mundo. Y yo le digo, ¿dónde están las voces que defienden los derechos civiles nuestros? Defienden, hermanos, el casamiento entre hombres y entre mujeres, dándole la espalda a Dios. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Persecución. Es darle la espalda al evangelio. Y la iglesia sigue levantando el evangelio de Cristo. Verso 13 dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Hermanos, Jesús, la persecución, dice Jesús, será tal que ya no estará fuera de la iglesia, ya no estará fuera del cuerpo de Cristo, sino aún dentro estará la persecución. Será padre contra hijo, hijo contra padres, hermano contra hermanos. Se matarán. Pero me encanta el verso 13 porque hay un pero. Quiero leerlo, hermanos. Verso 13. Verso 13. ¿Lo tienen? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Gloria al Señor. Hermanos, el que persevera hasta el fin. La agenda de Dios para el mundo y la iglesia tiene persecución. La iglesia va a sufrir persecución, ha sufrido persecución y en el futuro vamos a sufrir persecución. Pero el que persevere. El Señor no habla aquí de que yo puedo perder mi salvación. No está hablando de eso, hermanos. La agenda de Dios para el mundo y la iglesia, de eso es lo que tiene que hablar. Tiene la persecución. Tome nota sobre esto. Y con esto ya voy terminando. El Señor no habla aquí
de que yo puedo perder mi salvación. El contexto no es la explicación de la seguridad eterna del creyente. De eso no está hablando el texto bíblico. El contexto es los falsos maestros, los engañadores, los falsos milagros y los prodigios. De eso está hablando el contexto. El contexto es cristianos verdaderos, falsas profesiones de fe. Y porque tienen falsas profesiones, o sea, se convierten en un falso evangelio y tienen líderes religiosos falsos. Entonces ellos siguen a falsos maestros. De eso habla el contexto. La persecución es un colador, es un filtro, es un divisor entre ovejas y cabritos. Aleluya. Y es necesario que todo esto acontezca, porque a través de la persecución ocurren dos cosas. Los perseguidos van a dar testimonio de su fe. Y dos, el Señor separa las ovejas de los cabritos. Pero ahí no termina esto, hermanos. Vean lo que dice el verso 11. Noten la presencia de Dios con los perseguidos. Ya hablamos las razones de la persecución. Ahora podemos hablar de lo que va a pasar en la persecución. ¿Sabe qué va a pasar en la persecución? Dios dice, yo voy a estar contigo hasta el punto que cuando tengas que lleven al tribunal y tengas que defenderte y dar testimonio, yo seré quien ponga palabras en ti. No tenemos que preocuparnos ni por qué vamos a decir o cómo lo vamos a decir, porque el Señor está dando una promesa. Él dice, yo voy a poner palabras en tu boca. Aleluya. La presencia fiel del Espíritu Santo en y a favor de los hijos de Dios, hermanos, va a producir confianza, va a producir paciencia, va a producir perseverancia en cada creyente. El Espíritu que levantó a Cristo, hermanos, es el Espíritu que nos va a dar poder para resistir, caminar y gozar de paz y gozar de gozo en medio de la tribulación. Lo que el Espíritu producirá en cada uno de nosotros no es alarma, no es preocupación. ¿Sabe qué promete el Señor? El Señor dice, yo les voy a dar confianza. Qué lindo es esto, hermanos. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a pelear por ustedes y yo los voy a sostener. No nos debe preocupar si seremos valientes o fuertes, porque el Señor dice, yo voy a hacer eso en medio de vosotros. Gracias, Señor, por su palabra. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo dice esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Iglesia, vamos a continuar estudiando el capítulo 13 y nos estamos acercando y Dios comienza a revelarnos, a iluminarnos de las cosas que vienen a la tierra y de lo que vamos a vivir, pero también nos dice, no tengas miedo, yo estoy con vosotros. Este día, ese es el mensaje que tengo para ti. El Señor está contigo. Él no te va a dejar caer y si tropiezas, Él te va a levantar. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y gracias, iglesia, por apoyarnos y por prevalecer. Que Dios les bendiga. Mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador.